Muy buenas noches, mi nombre es Johnny Cumbicos, paralelo de semipresencial. En este video voy a explicar el procedimiento y la explicación de los ejercicios en este caso, circuito en serie. Como se ve, vamos a resolver los ejercicios de circuito en RSL en serie. Y eh, nos pide buscar la impedancia de entrada, la corriente, el voltaje en R, en L y en C. Aquí vemos que tengo una resistencia de 9 ohmios, un voltaje de 100 voltios con ángulo de 0 grados, una bobina de 25 ohmios y la bobina y un capacitor en 5 ohmios. Listo. Estos son los datos. Esto transformamos en fasores, que sería la impedancia en L sería 25 grados, 25 ángulo de 90 grados. La impedancia en C sería 5 ángulo de menos 90 grados. Y la impedancia en R que sería 9 ohmios ángulo de 0 grados. Para poder realizar los ejercicios tenemos que transformarlos a rectangulares. Como sabemos, los ángulos, los ángulos, en este caso el 25 ángulo del 90, en rectangular sería 25 imaginario. El 5 ángulo de menos 90 sería en rectangular menos 5 imaginario. Y, el, y los 9 ángulo de 0 grados sería 9 entero. Comenzamos. Para sacar la impedancia total que nos pides, la fórmula es igual a impedancia de R más impedancia de L más impedancia de C. Impedancia total es igual, reemplazamos impedancia de R, que es 9 ohmios, más agrupamos los imaginarios, que son 25 menos 5. La impedancia total sería 9 más 20 imaginario. La impedancia total sería total 21,93, ángulo de 65,77. ¿Cómo sacamos esto? Sacamos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 20 al cuadrado, que nos sale total de 21,93. Para sacar el ángulo, sacamos tangente inverso de 20 dividido para 9, y el ángulo sería 65,77. Para sacar la corriente, utilizamos en este caso la ley de Ohm, que sería corriente es igual a voltaje sobre impedancia total. Intensidad sería voltaje, que sería en este caso el 100 ángulo de 0 grados, sobre 21,93 ángulo 65,77, que sería la impedancia total en este caso. El total sería 45,56 ángulo menos 65,77. Ahora vamos a buscar el voltaje de cada uno de lo que nos pide de la resistencia, de la bobina y del capacitor. El voltaje de la resistencia igualmente utilizamos la ley de Ohm, que sería intensidad por la impedancia de R. El voltaje de la bobina sería intensidad por la impedancia de L, y el voltaje del capacitor sería la intensidad por la impedancia de C. Reemplazamos, que sería la intensidad 4,56 ángulo de menos 65,77, que vemos aquí que es el total de la intensidad, por el 9 por 9 ángulo de 0, que es escrito en fasores, como vemos acá arriba, solo reemplazando. Este es igual a 41,04 ángulo menos 65,77 grados. ¿Cómo sacamos esto? Multiplicamos los enteros, que sería 4,56 por 9,
que sale 41,04. Y los ángulos, en este caso, como dice la ley, tenemos que sumar. Y en este caso sería menos 65,77 más cero, que nos da lo mismo resultado, menos 65,77. Y así con los demás, como sería 4,56 ángulo de menos 65,77 por 25 ángulo de 90 grados, que sería el igual 114 ángulo de 24,23 grados. Igual abajo para sacar el voltaje del capacitor 4,56 ángulo de menos 5,77 por 5 ángulo de menos 90 grados, que el total sería 22,8 ángulo de menos 155,77. Y con el circuito en serie. Vamos ahora con el circuito en paralelo. Con el circuito en paralelo tenemos, tenemos que nos pide impedancia de entrada, impedancia de entrada total, la admitancia de entrada total y la corriente de la resistencia de la bobina y del capacitor. En datos tenemos que el voltaje es 120 voltios, ángulo 53,13 grados. Resistencia tenemos que es de 5 ohmios, la capacitancia de la bobina 3 ohmios y la capacitancia del capacitor 7 ohmios. Aquí pues vamos a realizar la fórmula a realizar la fórmula de la impedancia total, perdón, de la admitancia total, que sería 1 sobre admitancia de R más 1 sobre admitancia de L y más 1 sobre admitancia de C. Aquí tenemos aquí tenemos la admitancia total, que sería 1 sobre 5 ángulo de 0 más 1 sobre 3 ángulo de 90 más 1 sobre 7 ángulo de 90 grados, menos 90 grados. Asimismo, divididos todos estos las admitancia de R y la admitancia de L y la admitancia de C, tenemos de 1 sobre 5 tenemos que 0,2 ángulo de 0, 1 dividido para 3 sería 0,3 ángulo de menos 90 y 1 sobre 7 que sería 0,1 ángulo de 90. Listo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos en fasores y tenemos que transformarlos en rectangulares. Asimismo, 0,2 ángulo de 0 sería 0,2. Como es ángulo de 0, sería un número entero. Más 0,3 ángulo de menos 90, en este caso sería menos 0,3 imaginario y más ángulo de 0,1 ángulo de 90 sería 0,1 imaginario. Teniendo estos rectangulares, para sacar la distancia total, pues sumamos entero con enteros y los imaginarios con los imaginarios, que sería 0,2 menos 0,2 y, porque menos 3, 0,3 más 0,1, pues es menos 0,2 y, imaginario. En este caso, la admitancia total sería 0,3 ángulo de menos 45. ¿Cómo sacamos este resultado? Pues asimismo, como en serie, pues le sacamos la raíz cuadrada de 0,2 al cuadrado menos 0,2 al cuadrado. Sale de respuesta 0,3. Para sacar asimismo el ángulo de, de menos 45 grados, pues tangente, tangente y tangente, asimismo, sale menos 0,2 dividido para 0,2 menos 45 grados. Seguimos. Para sacar la corriente, pues en este caso multiplicamos el voltaje por la admitancia total, que en este caso sería el voltaje, que es 120 ángulo 53,13 por la admitancia que nos salió aquí, que es 0,3 ángulo de menos 45 grados.
La admitancia total sería 36 ángulo de 8,13 grados. 8,13 grados. Listo. Aquí sacamos vuelta para sacar la impedancia total, pues en este caso, como ya tenemos, la fórmula sería uno sobre admitancia total, que es igual a uno sobre 0,3 ángulo de menos 45 grados. Entonces tenemos acá, ¿qué sería, qué sería la impedancia total? Es igual a o 3,3 ángulo de 45 grados. Positivo. Aquí vamos a sacar las corrientes de R, la corriente de L y la corriente de C, que la fórmula asimismo es voltaje por admitancia de R, voltaje por admitancia de L y voltaje por admitancia de C. Y aquí sustituimos los valores, que el voltaje sería 120 ángulo 53,13 grados por la impedancia, perdón, admitancia de R, que es 0,2 ángulo de cero. Y tenemos la respuesta, pues, 24 ángulo, ángulo, 24 amperios, ángulo de 53,13 grados. Igualmente, como en serie, pues multiplicamos los valores 120 por 0,2 que sale 24, y sumamos pues 53,13 los ángulos por el siguiente ángulo, que nos sale la respuesta 53,13. Y asimismo, para sacar la corriente de L, en este caso la bobina, pues asimismo voltaje 120 ángulo de 53,13 grados por eh, 0,3 ángulo de menos 90, que es la admitancia de L, que sería igual a 36 ángulo menos 36,87. Asimismo, reemplazamos acá abajo para sacar la corriente en C, pues es igual a voltaje por admitancia de C, que es igual 120 por ángulo, 120 ángulo de 53,13 por 0,1 ángulo de 90 grados, que sería en este caso la admitancia, que es igual a 12 ángulo de 143. Y así acabamos lo que es el cálculo matemático del circuito en paralelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sebastián, Sebi, préstame la calculadora, por favor. La que yo te dejé aquí. Sí, por favor. Sí, hijo, ¿qué es pues? Ese día que me dijiste, papi, ya dame la calculadora porque necesito. Mm. Mira, un momento, espera, que ya termino esto, ya te hago de comer, ya voy a ver qué hago de comer, no sé qué voy a hacer.
Ya, ya. Aquí vamos a demostrar el circuito mixto realizando los ejercicios. En este caso tenemos el circuito que es con serie y paralelo. En este circuito vamos a dividir por dos bloques, que sería en este caso bloque uno, el bloque uno donde está la resistencia y bloque 2 donde están en paralelo la bobina y el capacitor. Aquí, ¿qué nos pide? La impedancia de entrada, la corriente, los voltajes en R, en L y en C, y encontrar la corriente en C y la corriente en L. Como datos tenemos el voltaje, que es 112 voltios, ángulo de 0 grados, la resistencia de 7 ohmios, la bobina de 5 ohmios y el capacitor de 10 ohmios. Asimismo, vamos a transformar fasores a rectangulares que tenemos, que es ZR o impedancia de R, que es 7 ángulo de 0 grados, impedancia de L, 5 ángulo de 90 grados, impedancia en C, que es 10 ángulo menos 90 grados. Transformamos a rectangulares, 7 ángulo de 0 grados, que es 7, 5 ángulo de 90 grados, que es 5i, y 10 ángulo de menos 90, que es menos 10i imaginario. Aquí vamos a hacer la resolución del paralelo o de segundo bloque para poder sacar aquí la impedancia 2. Porque aquí, como vemos, la impedancia 1 ya tenemos que es igual a 7 ángulo de 0 grados. Vamos con la impedancia 2. En este caso, para poder pues, buscar la impedancia, pues comenzamos sacando la admitancia de L con su fórmula, que es 1 sobre impedancia de ZL, que sería en este caso, repitiendo, para sacar, vamos a hacer la fórmula de la admitancia en L, pues la fórmula es 1 sobre impedancia de L, que esto es igual a 1 sobre 5 ángulo de 90 grados. La impedancia en L, como vemos aquí, escribimos en fasores. Esto es igual a 0,2 ángulo de menos 90 grados, que es igual a menos 0,2 imaginario, ya hecho en rectangular. Vamos con la admitancia en C, que es igual a 1 sobre impedancia de C, que es igual a 1 sobre 10 ángulo de menos 90 grados, que es igual a 0,1 ángulo de 90 grados, y en rectangular tenemos que es igual a 0,1 imaginario. Listo. Aquí vamos a hacer la suma, en este caso, de la admitancia total. Vamos a sacar que es igual a admitancia L más admitancia de C. Esta es la fórmula. Para sacar la admitancia total, que esto sería menos 0,2 imaginario más 0,1 imaginario. La, la admitancia total sería menos 0,1 imaginario. En este caso, transformando en fasores, admitancia total sería igual a 0,1 ángulo de menos 90 grados. Listo. Vamos ahora a sacar lo que tenemos, en este lado, pues la impedancia total, que sería Z1, pues
Z1 más Z2, que sería impedancia 1 más impedancia 2, pues ya tenemos en este caso el total de impedancia total, que sería 7 ángulo de 0 grados más 10 ángulo de 90 grados. Como tenemos aquí ya sacado la, la impedancia 2, que es 10 ángulo de 90 grados, que es igual a 10 y tenemos aquí con la fórmula que nos pide entonces de impedancia, que es impedancia 1 más impedancia 2. La impedancia total sería 7 más 10 sí, ya hecho en rectangulares, como ya vimos en los ejercicios anteriores, ya le pasamos directamente. Entonces aquí tenemos pues la impedancia total, que sería 12 12 ángulo de 55 grados. Y como los ejercicios anteriores, pues sacamos raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 10 al cuadrado. Tenemos el resultado, que es 12. Y asimismo, pues para sacar el ángulo, o sea, convertirlo en total en fasores, pues inverso tangente 10 dividido para 7, que nos sale el ángulo de 55 grados. Ahora, para poder sacar, ya tenemos para sacar la corriente, pues tenemos el voltaje, que en este caso, como les comenté acá arriba, es 112 ángulo de 0 sobre impedancia total, que es 12 ángulo de 55 grados, como sacamos recién. Que esto sería igual a 9,3 ángulo menos 55 grados. Ahora nos pide también sacar voltaje, el voltaje que tenemos, pues es igual a intensidad por impedancia de 1, que es de 9,3 ángulo de menos 55 grados por 7 ángulo de 0 grados. El voltaje sería 65, el total 65,1 ángulo de menos 55 grados. ¿Este de dónde salió? Ay, joder, ¿de dónde salía? Me olvidé. A la corriente sí, la corriente tenemos aquí. ¿Dónde estaba la corriente? ¿Dónde estaba la corriente? Que es Z1 por Z1. Ah, ya. El voltaje de la impedancia 2, pues asimismo, con la misma fórmula, que es intensidad por la impedancia 2, pues voltaje de la impedancia 2 tenemos que es 9,3 ángulo de menos 55 grados por 10 ángulo de 90 grados. El voltaje de la impedancia 2, pues sería el total 93 ángulo de 35 grados. Ahora nos pide buscar la corriente del capacitor y de la bobina. Pues con la fórmula siguiente tenemos voltaje sobre impedancia de C, que sería el capacitor. Tenemos corriente del capacitor. Tenemos que voltaje, que tenemos 102 ángulo de 0 grados sobre en este caso, la impedancia de C que tenemos acá, que es 10 ángulo de menos 90 grados. La corriente del capacitor, el total es 11,2 ángulo de 90 grados. Ahora la corriente de L, que sería la corriente de la bobina, que es igual a voltaje sobre la impedancia de la bobina. Reemplazamos pues corriente de la bobina, que es igual a 102 ángulo de 0 sobre 5 ángulo de 90 grados. Como tenemos aquí, ZL, que es lo que tenemos en los datos. El total, la corriente de la bobina es igual a 22,4 amperios, ángulo de menos 90 grados. En eso tenemos aquí tenemos lo que es el circuito mixto. Eh, gracias.